Muy buenas tardes, sean Buenas muy tardes. bienvenidos al Instituto Cervantes. Vamos a empezar de la manera protocolaria, digamos, con este agradecimiento, en primer lugar, a nuestro autor invitado de hoy, que es una persona, en fin, admirable, con una serie de obras que están ya en publicación y otras que en tu quehacer mixto, ¿no? De hombre de academia y hombre de letras, ¿no? De retirarte a tu taquillón a encontrar el momento, ¿no? Pues van ya dándonos pues, la alegría a los lectores de conocer todo lo que has ido gestando, ¿no? En tus silencios, en tus mundos propios, ¿no? Esta es una convocatoria que llamamos Aljamía. Se llama de esta manera porque tiene la voluntad de ser algo así como una especie de intermediación entre la obra que se hace en la lengua española de los autores invitados, ¿no? Y prospectivamente intentar dar a conocer estas mismas para que puedan encontrar una traducción inglesa en este caso, ¿no? Esta voluntad la vamos gestando poco a poco. Hay una labor que hacemos aquí de cara a nuestros invitados, al público, y luego otra que hacemos de cara a los editores, a los traductores. Y entonces estos documentos, como el que estamos filmando ahora, nos sirven de carta de presentación, ¿verdad? Muy útil para estas funciones, ¿no? Pero en el caso de tu obra, Juan, tiene además este elemento tan interesante, ¿no? De que tu obra es una obra que ha nacido, digamos, en un viaje de un país a otro, de un mundo a otro, de una estructura vital, ¿no? Que ha ido ganando en experiencia y ganando en reflexión y autorreflexión, ¿no? Sobre la obra de Juan ya hay una serie de artículos críticos que se pueden citar en el mismo prólogo del libro que estamos presentando hoy, que es Santo Toribio, Confesiones. Están unas consideraciones de la profesora Sarapot. Luego hay un extraordinario artículo que a mí me ha servido muy bien pues, para dar esta estructura, digamos, a algunas de las cosas que como presentación referiré ahora, ¿no? Que lo escribió hace relativamente poco tiempo, ¿no? También aquí presente, Saudi Jiménez. Sí. En la presentación, en este artículo de Saudi, también hay una serie de alusiones muy interesantes, ¿no? También de estilo crítico que he ido subrayando, ¿no? Y que, bueno, pues en el caso del nombre que voy a decir ahora, pues felizmente también nos acompaña aquí, ¿no? Que es el profesor Francisco Lomeli. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros, ¿no? La profesora Sarapot se disculpó. Sí. Decía que hoy mismo tenía una ceremonia, ¿no? de clausura que resultaba imposible. Con el rector, ¿no? Sí. Eso es, pero bueno, inánima la tenemos aquí, ¿no? Y bueno, pues hay muchas formas de comenzar todo esto, pero a mí me gustaría darles una breve pincelada, digamos, de lo que propongo que hagamos, ¿no? En primer lugar, en realidad es una presentación de un libro de una persona a la que considero amigo y nos da esta comodidad, ¿no? De poder estar hablando exactamente así, ¿no? Como entre amigos, como uno hace en una tertulia, en una reunión de pues eso, personas que son afines y hablan de unas cosas y de otras. Y en este caso, con la felicidad de que ese objeto de nuestra conversación sea tu obra, ¿no? Esta conversación, digamos, va a tener unas pequeñas pinceladas de introducción, de cortesía. Yo creo que muchos de ustedes conocen a Juan muy probablemente, pero es una cosa de cortesía y también, bueno, pues para que quede grabado la referencia a tu persona, ¿no? En varias notas biográficas, digamos. Y luego, finalmente, pues una consideración de arranque sobre tu libro y a charlar, ¿no? ¿Qué te parece esa estructura? Me parece fantástica y si por ahí hay un huequito, les recito algunos poemas. Sí, eso es verdad que lo solemos hacer y puedes... ¿Cuándo prefieres hacerlo? Cuando tú me digas. Cuando tú me digas. O puede ser saltado, vamos a ir progresando y para no a lo mejor saturarlos de tantos poemas, a lo mejor cuando sea indicado les recito uno y luego más al ratito otro, sí. No se preocupen, he preparado más 3, bueno 4, pero el cuarto ni cuenta porque es pequeñito. Y bueno, ya verán el tema del cuarto, pero en realidad son cuatro poemas, tiene, bueno, se me olvidó el nombre, el número, son como 20 y tantos poemas, así que
no se preocupen, van a ser 4 y dos de los cortitos. En realidad nos engañas, Juan, porque son infinitos literalmente, ¿no? Porque el primero es el último es el primero. Exactamente. Y hay un círculo perfecto, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues preparen, como somos todos amigos, y entre amigos se dice eso de que si me lees te leo. Sí, sí, sí. Preparen lo que tengan encima. Claro que sí. Bueno, muy bien. Pues arrancamos entonces con unas pequeñas notas, ¿no? Habíamos hablado cuando convocamos el acto, ¿no? De estos elementos, ¿no? De traslación de tu vida, y cómo esto, digamos, constituía algo así como los mimbres para discernir después, escarbar, digamos, más profundamente en la estructura de tu libro. Pero ya digo, antes vamos a referirnos a este artículo que nos va a guiar, ¿no? Que ha hecho a Saudi, ¿no? Que cuenta de tu nacimiento. Tu nacimiento es el año 66. Año 66, exactamente. 66, así sí. Que si calculan más o menos, pues tengo 59 años. Bueno, sí, 59 años, sí. Eso es, sí, porque esa me parece que es una fecha que he tenido que deducir de varias otras, ¿no? Claro, sí. Bueno, tú naces en Jalisco, en Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco, soy tapatío, y bueno, mucha honra, así que sí. Pero me vine de pequeño a los Estados Unidos, sí. Claro. Hay una pequeña pregunta de curiosidad en eso. ¿Los ojos de Santo Toribio son azules y los ojos azules son típicos de los Altos de Jalisco? ¿Hay algo de eso ahí? Claros, entre azules, verdes, claritos, o sea, sí, pero generalmente son ojos claros, sí. En este caso, los de Santo Toribio, bueno, nos dice que son azules por cuestiones históricas. Por oposición, digamos, a que no son marrones, ¿no? Claro, y también por las personas que tienen esa experiencia con él. Como ustedes saben, Santo Toribio es el santo de los inmigrantes. Entonces, cuando van a cruzar la frontera es cuando tienen estas personas esta experiencia y lo ven, y ven los ojos azules. Entonces, nos fiamos de eso. No que, obviamente, lo hayamos conocido, porque murió en 1928. ¿No? Exactamente, sí. Lo recuerdo bien porque es la fecha de nacimiento de mi papá. Okay, así que eso me conmovió también. Sí, eso hacía más fácil, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya estamos contigo en la frontera, y esa es la frontera de Arizona, ¿no? Que cruzas con tu papá, ¿no? Cuando por primera vez. Sí, exactamente. Pero si me permites, yo quisiera hacer dos cositas. Claro. Dos cositas. Primero, agradecimientos. Y segundo, una dedicatoria. Obviamente, el libro está dedicado a mi madre. Y me urgía sacarlo porque mi madre estaba padeciendo de un cáncer. Entonces, yo quería que saliera el libro lo más pronto posible. A Dios gracias, mi madre le tocó ver el libro. Pero agradecimientos. Primero a Dios. O sea, a lo mejor ya me estoy poniendo medio religioso, pero hay que darle gracias a Dios, al Todopoderoso, en estos momentos. A mi familia que está aquí presente, a la familia Torres, tengo muchos primos aquí. Quiero darle las gracias también a mi mentor, que está aquí, don Francisco. Mi mentor no solamente me dirigió la tesis, me publicó mi primer cuento, mi primer poema. A mis colegas que están aquí presentes, al doctor Francisco Rodríguez, levanta la mano Paco, no seas penoso, y al profesor Luis Hernández, aquí está, levanta la mano, sí. Quiero darle las gracias a todos mis amigos de toda la vida. Armida Cohen, levanta la mano, Armida. Tengo una hermosa anécdota de Armida, que bueno, le hizo el vestido de novia a mi esposa. ¡Qué maravilla! Sí, exactamente. Así que, y se lo fabricó en un fin de semana, así que imagínense. Amigos más recientes, pero amigos del alma, a Saudi. Si no fuera por Saudi, no hubiera conocido al Instituto Cervantes. Y bueno, dos personas muy, muy allegadas a mí, a mi esposa, un besito para mi preciosa, y a mi hermano Checo, que está aquí presente. Esos son a cada uno de ustedes, de veras, muchísimas gracias. Yo pensé que esto iba a ser un desastre. Dije, con todas las redadas, con las protestas, ¿quién va a querer ir? Dije, pero ojalá y sepan que esto se trata de nosotros. O sea, eso se trata de los inmigrantes, porque uno de los protagonistas es un dreamer. Entonces, hablando de inmigrantes, a ver si no me pongo muy emocionado, voy a intentar no hacerlo.
quiero dedicar digamos, estos poemas, porque en sí también es un recital. Y uno dedica canciones, pero también uno dedica poemas. Se lo quiero dedicar a la memoria de mi tía Petra y de mi padrino Ramón. Su casa de ellos siempre estuvo abierta para todos, su familia. Nosotros, yo en personal, estuve con ellos en varias ocasiones. Su casa estuvo abierta para nosotros. Éramos niños migrantes que trabajamos en el campo y unos veranos no nos fue tan bien. Entonces, ¿qué hacían? Vénganse mis hijos para acá. Y trabajamos algunos veranos aquí en Los Ángeles. No nos cobraban nada mis tíos, no renta, no comida. El dinerito que ganábamos era para que nos regresáramos a ayudar a nuestros padres y a nuestros estudios. Así que a ellos no están aquí con nosotros físicamente, pero están con nosotros en espíritu. A esos inmigrantes que dieron tanto, hasta bisnietos, perdón, sí, bisnietos. Sí, a ellos les tocó conocer no solamente a sus hijos aquí, crearlos no solamente aquí a sus nietos, hasta sus bisnietos. Esos somos los inmigrantes que somos nosotros. Y a ellos quiero dedicar estos poemas que voy a recitar. Nadie lo sabía, ni yo. Simplemente mi corazón me dijo, lo tienes que hacer, dedícaselo a ellos. Así que esos simplemente agradecimientos y esa dedicatoria. Ahora sí podemos continuar. No, eso no ha sido interrupción, es una forma de traer tu biografía de la manera más viva, ¿no? Aquí. Sí. Y cosa que te agradezco porque, mira, además aquí ya se puede hilar algunas de estas cosas que han traído, digamos, el acto aquí, ¿no? Porque este conocimiento de Saudi que ha hecho de mediador, digamos, ¿no? También estaba teñido de un propósito muy parecido a este, ¿no? Que es uno de los propósitos de tu libro, pero que también estaba en el de Saudi, ¿no? Que tenía como objeto el llevar a la conciencia de todos, ¿no? A la nuestra incluso, como para convencernos de lo que a veces hasta nos hacen dudar, ¿no? Fuentes terceras, ¿no? Y desde luego a todos los demás, de la aportación tan inmensa, ¿no? Tan positiva que ha traído la inmigración de habla española y otras, pero aquí hablamos de esto, ¿no? A este país, ¿no? Y de modos muy distintos, pero cumplís la función en ambos casos de una manera extraordinaria y con un nivel literario extraordinario, ¿no? Esa función de atravesar la conciencia de otro para llegarle de maneras y con géneros distintos, la habéis conseguido ambos. A mí como lector me ha fascinado la lectura de ambos libros, pero ahora hablaremos del tuyo, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, en realidad lo de hacer una pequeña biografía es justamente algo como lo que tú has hecho, digamos, no es interrumpir, es hacerla rica, ¿no? Porque los detalles que aparecen aquí o allá siempre son relevantes, pero cobran vida cuando tú mismo, que eres en este caso el interpelado, el interesado, como se dice en lenguaje burocrático, ¿no? Sí. Pues está aquí con nosotros, ¿no? Bien, pero tienes ese paso por la frontera, empiezas en Arizona, después ya te mueves, ¿no? Te mueves y... Sí, nos vamos a radicar, mi familia, de ser de una ciudad grande, que es Guadalajara, ciudad hermana de Los Ángeles, ciudad grande. En realidad, crecí en un ranchito, entre Fresno y Visalia, Orosi, 15,000 habitantes. Y allí éramos trabajadores agrícolas, jornaleros, con mis padres, y ahí nos enseñaron la ética del trabajo. Pero, bueno, era un poco medio yo insoportable, por no decir peleonero en la escuela, y cuando eso pasaba, mi madre pedía permiso al director, que me dejara, los dejara que me llevaran al campo a trabajar con ellos, porque me iba a quedar solo sin estar supervisado, entonces me iba a tener más problemas. Y bueno, eso fue el tipo de, digamos, de presión. ¿Quieres estar aquí? O sea, como nosotros, con ese tipo de trabajo arduo, que paga mal, que lo ven a uno mal. Entonces ahí comienza esa intervención de una madre, como también está en mi obra. Sí. Y bueno, a través de eso hay una ley de Simpson-Rodino, AB 2015, que le permite a los indocumentados asistir a la universidad y de recibir ayuda financiera.
Entonces yo soy uno de esos afortunados de la ley amnistía. Después obtengo la amnistía, obtengo mi residencia, y yo siempre he sido desconfiado. Yo inmediatamente cumplí los 5 años y solicité para la ciudadanía. Y bueno, me hago ciudadano aquí también de Estados Unidos, pero dolorosamente en aquel tiempo perdíamos la ciudadanía mexicana, que la acabo de recuperar hace menos de 1 año. Asisto a la universidad, saco la licenciatura, una credencial que llaman Teaching Credential, normalistas en México, de maestro. Estoy un par de años allí en la preparatoria. No sé, no era lo mío, no era lo mío. Continué con la maestría y finalmente con el doctorado, donde tuve el placer, el orgullo de estudiar bajo la tutela del Don Luis Leal. Y ahora él me dice que no le diga Don, pero yo le digo Don, que es un don para mí, Don Francisco Lomelí. Y bueno, siempre escribía, pero no quería sacar lo mío porque no era el momento. Era, por ser niño migrante, niño del campo, siempre tenía una inseguridad. Yo quería algo concreto, algo seguro. Quería una profesión, quería títulos para poder sustentar una familia. Ya después de eso, empiezo a sacar poco a poco mis obras. Trabajé en otros libros que fueron de investigación, y ese es el primero de creación literaria. Como tal publicación. Exactamente, sí. Pero ahí, como dicen en inglés, en nutshell, o sea, en resumidas cuentas, ahí está mi vida académica, sí. Y ahí está un pequeño retrato de eso, ¿no? En la introducción de tu sí, libro. Sí. Y ese elemento que tiene, digamos, casi de confesión, aunque todo está tramado de una manera que no es autobiografía, que no es... va a haber confesión, pero va a ser agustiniana, va a ser de otra manera, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa, mire, el libro, si lo pueden ver, siendo maestro, me gusta explicar las cosas, ¿verdad? Entonces, el libro tiene Santo Toribio Confesiones. Yo veo el canon literario. ¿Cuál es el canon literario? Son aquellas obras importantes, imprescindibles, que se tienen que leer para que una persona sea culta, educada. Entonces, el canon literario, aunque cambia de generación en generación. De hecho, cada generación tiene que escoger su propio canon. En este libro aquí nos habla de una conversación de los libros. Y se llama The Great Books of the Western World. Aquí habla de una conversación. Entonces, cuando tú empiezas a leer estos libros, empiezas a entrar a esa conversación. Y cuando ya empiezas también a escribir, entras en esa conversación, ya sea para refutarlo, decir, eso no me gusta, o estoy en contra de eso, o añadir otra cosa. Sí, me gusta, pero se le olvidó esto a este escritor. Yo tengo este granito de arena que aportar. Entonces comienza esa conversación. Entonces, el mío se puede decir que está en conversación simplemente por el hecho de que tiene confesiones. Hay 2 libros históricos que tienen confesiones. Ya mencionó uno Gonzalo, las confesiones de San Agustín. Bueno, ahí hay un santo que se está confesando. Es un santo que no comienza muy santo, porque incluso tiene un hijo ilegítimo. ¿Y quién lo transforma a San Agustín? ¿Quién? Obviamente Dios, pero ¿a través de quién? A través de su madre. A través de su madre. De la santa. Es Santa Mónica, exactamente. Es una de las cosas que te va a preguntar en su momento, ¿no? Sí. Porque hay miles de traslaciones, pero esa era una que me encantó. Claro. Y la otra obra que tiene confesiones es de Rousseau, del filósofo francés Rousseau, o sea, el contrato social. Bueno, Juan, ¿y cómo vas a atar tu libro con el contrato social? Aquí hay un indocumentado. Sí. Tiene que haber un contrato social. Por el hecho de que somos indocumentados y nos llaman ilegales, no somos animales, somos seres humanos. Ese contrato social también se aplica a nosotros. ¿Qué es ese contrato social? Que tenemos derechos. Tenemos derechos. Entonces, aquí entran estos 2 libros de confesiones.
O sea, mi libro ya está en conversación con esos dos libros. Es interesante eso. La verdad es que podemos olvidarnos de las estructuras previas y tal y de darnos a la conversación, ¿no? Porque en la estructura de tu libro en realidad se dan varias cosas, ¿no? Pero en ese arranque que ahora lo veo, yo no, fíjate, no había caído había pensado en otras confesiones que en árabe a veces se llaman ¿cómo se llaman? ¿Autobiografías? No, o sea, me refiero concretamente a las de Tolstoy, ¿no? Claro, que también tiene unas confesiones que, por cierto, tienen también muchos puntos en común contigo, ¿no? Sí, porque en esas confesiones tan breves, tan extrañas, ¿no? En un momento tan complicado de su vida, lo que le llevan es a algo parecido a lo que tú estás retratando en la parte introductoria, ¿no? En la que tú estás muy unido a tu madre, pero determinadas cosas de su mundo intelectual, de su mundo pasional, de su mundo experiencial, ¿no? Te quedan distantes, ¿no? Entonces, incluso reaccionas con un cierto cinismo que tú mismo, digamos, lo pones, porque al final es una especie de proceso de metanoia. Sí, sí. Y en esa conversión, digamos, lo que al principio está dado con unos perfiles muy grandes para mostrar con facilidad que lo que ha habido es una transformación Bien, entonces, esto aplicado a esto que está diciendo ahora, que tú eras muy consciente de las confesiones de Rousseau, hay de algún modo, digamos, en el estudiante, digamos, que cuando llega y se ilustra a través de ese proceso que has dicho, se envanece de sí mismo, ¿no? Y tiene toda esa cosa casi soberbia, ¿no? Claro, y tiene unos desplantes interiores, ¿no? Sí, mire, déjeme, a lo que se refiere Gonzalo es lo siguiente, es que la obra está dividida en dos partes. La primera parte es sobre un indocumentado, un dreamer, y que va a la universidad. Y cuando va a la universidad, él tiene una crisis espiritual, una crisis existencial. Él está en medio del intelecto, de los profesores, le hace más caso al intelecto, está en la vida nocturna, bueno, ya saben, el famoso tubo y bueno, ir al baile. Entonces, él está más en eso. Su madre lo quiere otra vez reencaminar a la vida espiritual y le habla de Santo Toribio. Él lo resiste, pero le sigue apareciendo de diferentes maneras. Una estatuita, una estampa. Es más, una noche está a punto de tener una noche pasional con una chica. Eso es un pasaje bien gracioso. Sí, está a punto y de repente le dice la chica, no puedo. Y pues aquí dice, ¿cómo que no puedes? No puedo. No, ¿cómo que no puedes? Pues ya estamos en acción. No puedo porque los ojos de Santo Toribio me están viendo, los ojos azules. Y ya no, y le arruinó la noche. Entonces, este personaje, hay tintes biográficos míos, pero no se llama como yo. Hay cosas que se parecen a mi vida, pero no quería que fuera yo. No. Porque claro, lo que quiero es que represente no solamente a esta persona, sino a los dreamers en general. Entonces representa no solamente a mí, claro, pero representa a todos los dreamers que están yendo a la universidad y que de una manera están perdiendo su fe. Y lo que yo he visto en la universidad es que los que tienen resiliencia, los que tienen ese poder de sobresalir algunas cosas, depresiones, desilusiones, desamores, fracasos incluso académicos, una mala calificación, son los que tienen su fe. Entonces quería que vieran esa parte de esperanza. Se lo sigue encontrando. Finalmente, su padrino le da un cuaderno con un poemario. Y exactamente, misteriosamente, un ojo del agua, sí. Se encuentra este poemario y ya le impactan estos poemas. Entonces ya la segunda parte son los poemas de Santo Toribio. Los poemas de Santo Toribio no los escribe Santo Toribio. Yo me inspiro en su persona, en su santidad, en su historia, y de allí nacen los poemas. O sea, esa es la segunda parte de del libro. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que yo me veo como mis libros como en conversación con otros libros? Entonces, en la obra de Hamlet, de Shakespeare, una de las preguntas centrales
o cruciales por lo menos, es la que hace el mismo protagonista, Hamlet. Dice, to be or not to be, that is the question. O sea, ser o no ser, esa es la cuestión. O la pregunta, de esta manera. En mi libro sería más bien tener fe o no tener fe, o creer o no creer. Esa es la pregunta. Sí. Entonces, presento aquí dos polos opuestos. Presentes estos dos polos encajan muy bien también en, o sea, se podrían traducir muy bien en soy de aquí o soy de allá. También, exactamente. To be or not to be, sí, exactamente. Porque justamente es esto, o sea, igual que en el prólogo hay esa parte que te permite separarte de tu, bueno, de lo que tú eres tan niño, tan, y cuando de repente alcanzas esa figura así de la conciencia de ti mismo, digamos, ha sido a través de algo que no era ese yo que eras y que podrías haber sido de un modo muy distinto a como llegaste a ser en esas circunstancias, ¿no? Y entonces está esa cuestión de la doble pertenencia que me parece muy interesante igual como reflexión sobre el hecho mismo de la migración y el hecho de cómo esta cuestión de que la identidad es o una especie de farsa que hemos aprendido a reproducir internamente por razones a veces santas, a veces no santas, ¿no? O bien es una especie de eso, de la experiencia primigenia, digamos, pues, de la que hablan los fenomenólogos, ¿no? Es algo que tú ves aunque no tengas conciencia de lo que estás viendo, ¿no? Y en tu caso, ese ser de aquí o de allá, o ser creyente o no ser creyente, lo que está mostrando es algo que tiene que ver con un desarrollo, digamos, histórico concreto, que es el de una persona que los sociólogos dirían está aculturada, ¿no? Le han privado de su ser, pero de ninguna manera te han privado de su ser, ¿no? Porque tú en realidad perteneces a una familia que sigue siendo un sustento en un sentido físico también, pero otro que tiene que ver con tu cordialidad, o sea, con tu educación sentimental, con una serie de cosas. Y a mí me parece que en tu libro se da ese viaje también de que al final ese mundo de intelectualidad, digamos, es reformulado internamente por ti mismo, digamos, de manera que ya no te lleva a las contradicciones inmediatas, ¿no? Que te podría haber llegado de joven, en este caso, hablando de ti, la relación directa, ¿no? Y que lo que has es ganado un punto de vista que él no considera, como al principio, este mundo de saber cosas, de creer cosas, como inferior. Porque al principio es esto, no decir, bueno, ya se inventó la Iglesia Católica, no sé qué cosas. O sea, es una visión como de un mundo secularizado que está contemplando el hecho religioso, ¿no? El hecho religioso, claro, no es algo que viva en sí mismo, salvo en los estudiosos de la religión, pero en realidad es una forma de vida, está claro, ¿no? Y una de las cosas que me interesó más de tu libro es que tienes el coraje de afrontar toda esa experiencia a través de algo que es, hoy día podríamos decir, sumamente impopular de muchas maneras. Claro, claro. Y es sumamente malentendida, lo que esa es la cuestión, ¿no? Y yo veo en tu libro una cantidad de cosas, ahora vamos a ir hablando de eso, pero que son muy interesantes porque en realidad lo que estás es, como se dice de una manera un poco cursi, pero ahora no puedo evitar decir, estás poniendo en valor una serie de cosas que has sido conscientes de que tenía ese valor, ¿no? Y que en un primer momento tu distancia ha sido decir, sí, todo esto de la familia, todo está muy bien, pero en el fondo este mundo de la intelectualidad, de las universidades, tú también habías querido ser médico, ¿no? Claro. Habías tenido todo eso, habías recibido eso como en realidad se ha recibido casi en cualquier parte en el siglo XX, ¿no? Que se ha transformado, o sea, la invasión, por así decirlo, del modelo de ciencia y técnica con respecto a los saberes tradicionales, como que lo ha acabado destrozando, ¿no? Y ya no vemos en los saberes antiguos un saber en un sentido profundo, sino nos parece como, bueno, sí, son saberes, estas cosas, sí, ¿no? Casi como que ser religioso o sí, ser, como... ser alguien que cree es como ser un supersticioso. Eso o sea, la fe y la superstición son cosas muy diferentes. Exacto. La fe es más profunda y es algo que se sabe del corazón y no del raciocinio. Es algo que se intuye, no se puede tocar, pero sabemos que está allí. Y bueno, en esta parte de este joven,
está enfrentando esa crisis, se quiere desarrollar, quiere identificarse. ¿Quién soy yo? Al final, yo no le digo porque una obra de arte no es una obra de doctrina, no es una obra de historia. Tú no le dices al leyente, o sea, al lector, qué creer o no creer. Eso le pertenece a cada uno. Ni el Todopoderoso lo obliga a uno a hacer nada. Más una obra de arte te debe de obligar. En el poema 6 te refieres a eso también, ¿no? Claro. La libertad de la fe, y Dios es libertad. O sea, no Exactamente. hace falta tener un compromiso religioso para entender que eso se puede entender perfectamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, este joven, pero por lo menos respeta a alguien que dio su vida por su fe, por lo menos lo respeta. Y lo impactan estos poemas. Y lo dejo allí en signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con este joven? ¿Quién sabe? Porque cada quien tiene su manera de ser, su manera de pensar y de proceder. En cambio, el polo opuesto es una persona histórica. No lo podemos negar, es un hecho patente. Santo Toribio murió, y murió por lo que cree. Es el polo opuesto. O sea, ese es creer o no creer. No, yo creo. Y creo al punto de que incluso doy mi vida por lo que creo. Mire, ¿qué tal si le compartimos un poema? Por favor, adelante. Mira, acuérdense que al principio hay un pique entre la madre y el hijo. Y por ahí hay incluso el hijo es un cínico, ¿no? Sí. El hijo es un cínico. Estos santitos tuyos. Sí, estos santitos. Y hay un pleito bien plasmado entre una madre y un hijo. Y una madre mexicana o centroamericana, porque mexicanas y centroamericanas las mamás son amorosas, pero también pueden ser duras, ¿eh? Entonces ahí hay una palabra fuerte que le dice, miren, para probar su fe. Dice, lo que pasa es que ella le da la bendición cada vez que se va a la universidad y se hinca y le da la bendición y él pues, ya ni cree, pero lo hace para no lastimarla a ella. Le sigue el juego. La mamá no es tonta, o sea, no tendrá una educación formal como él, pero es inteligente y las mamás saben lo que pasa con sus hijos. Dice, pues, de repente, y le da al último la bendición y se lo encomienda a Santo Toribio. Le dice, pues, que ya te inventaste otro santito, o la iglesia ya se inventó otro santito. Y ella le contesta, dice, me puse de pie y le dije con sarcasmo, ¿ya se inventó otro santito la iglesia? Imagínense un hijo mexicano diciéndole eso a una mamá mexicana o centroamericana. ¿Cómo va a contestar la mamá? Unas cachetadas guajoloteras, pero pues no. Pero mire, dice, ella le contestó muy enojada, ya se te olvidó que somos indocumentados, que por milagro de Dios estás en la universidad. Mijito, no cabe duda que para pendejo no se estudia. Te vas a la universidad para aprender, pero se te está olvidando lo más importante, Dios. Fíjense, él ya no sabe ni cómo contestarle, pero esto es lo que está pasando, está dentro de él. Dice, quería gritarle, no es un milagro de Dios. Me aceptaron en la universidad, de hecho, becado, debido a mi rendimiento académico y el activismo de muchas personas que luchan por tantos dreamers como yo. Es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es nuestra actualidad. Miren, y me paso entonces, se llama confesiones también porque no solamente es la confesión de la mamá, es la confesión del dreamer, es la confesión de Santo Toribio. Hay otros personajes que también se están confesando, que literalmente vienen a confesarse. Está una prostituta que viene a confesarse y él ya no sabe ni cómo ayudarla. O sea, Santo Toribio le da un libro a la prostituta. Toma, lee, ¿no? Sí, como en Agustín. no, exactamente. Y después empieza a leer ella y le impacta. Y ella regresa con un poema que se llama A Dios le gusta mi alma. Entonces se los voy a dejar de tarea, no sé, eso no se los voy a leer. Hay otro donde hay un niño huérfano que desea que mejor se hubiera muerto su padre que su madre. Quisiera ser Dios. Es otra confesión.
Esta confesión que les voy a leer es la confesión de su hermana, de Kika. Pero este poema también tiene otra conversación con otros personajes históricos y literarios. Claro, Kika es la hermana. Es la hermana, es su hermana verdadera. Santo Toribio Romo. Pero este poema, vamos a ver el amor de Dios a los seres humanos. Y empieza incluso de la Biblia. Cantar de cantares, se lo recomiendo. Que dicen que la Biblia, qué puritana. No, ahí está hablando del amor. Y se puede interpretar en el Antiguo Testamento de dos maneras. Dice, bésame con los besos de tus labios. O sea, una amada le está diciendo al amado y viceversa. Entonces se puede interpretar en el Antiguo Testamento, sí, un amor entre un hombre y una mujer. O entre Yahvé y su pueblo, Israel. En el Nuevo Testamento ya se puede interpretar de otra manera. Se puede interpretar entre Dios, ¿verdad? O sea, Dios Padre, o Jesucristo y su iglesia. Y a un nivel individual se puede interpretar entre Dios, siendo el amado, y el alma de nosotros, siendo la amada, la esposa. Entonces, ahí se puede interpretar. Bueno, a ver si no me estira la cobija, ¿cómo se llama? En nuestra familia hay una no sé si son los Casillas o los Núñez, donde si tú hablas mal de los muertos, te jalan la cobija a los muertos. A ver si Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz no me jalan la cobija en la noche. Cuidado. Ellos hacen esos poemas. Y a falta de palabras, a falta de experiencias, porque es lo inefable, lo que no se puede explicar. Entonces hacen al amado a Cristo, el amada el alma. Entonces, yo siempre tuve problemas con eso. No, tiene que ser más hermoso y más profundo. No puedo superar la genialidad de los poemas místicos de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz. Pero tiene que ser todavía más hermoso y más profundo que eso. Entonces, este poema es eso. Es hablar sobre esa experiencia, decir, creo que es más, no lo puedo explicar. Su amor es. Entonces, primero es un pequeño parrafito y después viene el poema. Aquí les va, dice. Su amor es. Antes de entrar al seminario, no recuerdo qué edad tenía. En una noche calurosa, me levanté a tomar agua y escuché los jadeos de mis padres. Pensé que estaban enfermos y lentamente entreabrí la puerta de su dormitorio. Sin que ellos me vieran, los vi haciendo el amor. A la mañana siguiente le pregunté a mi hermana Kika, ¿así es el amor de Dios? Yo me estoy refiriendo a los poemas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. ¿Así es el amor de Dios? Aquí es la contestación de la hermana, pero a la misma vez yo estoy contestándole a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. No, yo no creo que así es el amor. Pero Kika aquí lo dice también. Dice, así es el amor de Dios. Y aquí contesta la hermana. Ella me contestó, no. Su amor es santo, puro, humilde, dulce, repleto de bondad, sabiduría, paciencia, eternamente persistente, amable, embriagante, indestructible, es poder y debilidad que se tiene que vivir. Este es el primer poema. Les faltan dos más, ¿eh? No se pero son conversaciones como estamos teniendo una conversación y de repente nos salimos del libreto, es porque la conversación a veces así es. Ese es un poema que a mí también me impresionó mucho y una vez más también por la valentía, digamos, de haber tomado eso, porque va completamente contracorriente, digamos, e incluso entra dentro de cualquier cliché en el que inmediatamente se te convierte en, bueno, lo que ya imaginas, no hace falta nominarlo, ¿no? Pero evidentemente tú estás en otro registro, o sea, lo que tú estás contraponiendo ahí no es el amor pecaminoso, digamos, o el amor santo, sino el amor humano y el amor divino. Claro. Que es otra cosa completamente distinta. Claro. Pero dije, Juan es que no se arredra ante nada, ¿no? Porque si quiere que lo pongan verde, es que lo tiene tirado, ¿no? Sí. Pues son confesiones, ¿no? ¿Y qué son confesiones?
Las confesiones son algo a veces oscuro, a veces son algo secreto, a veces te da pena, y no necesariamente tiene que ser malo, puede ser malo, pero a veces no es malo, es una confesión, a veces no te atreves a decir algo, puede ser una fantasía, buena o mala, pero es una confesión. Entonces, cuando sale, revelas algo dentro de ti, revelas tu alma, esas son las confesiones. Entonces, aquí hay personas que están revelando más que su intelecto. Están revelando. Y esa idea de confesión, además, me parece también interesante porque normalmente se recibe como la idea o bien de la confesión de los pecados, claro, o algo muy parecido, pero sin embargo está esa confesio, que en realidad es como eso de ante Dios Todopoderoso y entre vosotros, hermanos. O sea, es una puesta como afirmación. Por la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. En la que uno, efectivamente, o sea, los propios. Esto también, por ejemplo, en el judaísmo, ¿no? En el día del Yom Kippur se dice eso, ¿no? Hemos sido malos, pero podemos ser buenos, ¿no? Claro. Pues aquí tú estás haciendo algo parecido, pero no es tanto la cuestión de que sea pecado o no, sino ese ejercicio de autoafirmación de la propia comunidad, ¿no? Y el libro es que es una de las cosas que me parece que están ahí y tal. Tiene también, yo creo que esa intención, no sé si velada o consciente, de que... y además me parece que hay un momento en el que te refieres a ello, ¿no? Pero que el libro no es para satisfacer, digamos, a los lectores, sino a un tipo de lectura, ¿no? que es algo que está muy hondamente enraizado con una forma de vivir la vida, ¿no? Y en este caso yo creo que estás haciendo a esta alusión de que hay un elemento cultural, digamos, en el hecho de la profesión de una fe, por ejemplo, o de estas confesiones, ¿no? Como tipo de credo, exactamente. O eso es como una especie de credo que tiene valor en sí mismo. O sea, en el sentido, verán, o sea, yo tuve una experiencia muy reveladora en mis años de instituto en Lisboa. Hicimos un programa que se llamaba Afrohispano y entonces nos embebimos, digamos, en una serie de cosas que tenían que ver con las creencias religiosas, con las prácticas sociales, con una serie de elementos, digamos, de las comunidades migrantes, en este caso eran africanas, que por cierto juntaban a gente que venía del antiguo imperio portugués, muy diversos entre sí, pero también cubanos, que en una gran medida, ¿no? Y de una manera muy paradójica, porque en realidad los cubanos le hicieron la guerra a los portugueses, pero después se quedaron allí, ¿no? Y una de las cosas que vimos claramente es que tanto, digamos, la segregación social como el prejuicio se articulaban en la experiencia religiosa, o sea, en el hecho religioso. O sea, no era tanto por una cuestión de dinero, de esto, del otro, del color de la piel. De hecho, por ejemplo, en Mozambique hay una gran cantidad de la población autóctona que es muy mestiza, pero casi blanca, digamos. Y ellos eran igualmente discriminados. Y la razón era por sus creencias, porque de la misma manera que es todo esto son supersticiones, como decías antes, ¿no? Estos creen en chorradas, ¿no? En tonterías y tal, ¿no? Y entonces son gente, o sea, estamos por encima, ¿no? Digamos, el que se ve por encima, ¿no? De la cultura del país que recibe, digamos. Y a mí me parece que es una cosa hermosa que haces ahí, ¿no? Que es defender toda la dignidad y la complejidad de algo como la experiencia religiosa. No es simplemente un acto de fanatismo, no es algo que sea empobrecedor, sino que, pues, vamos, hay momentos en los que tu experiencia en esas confesiones es algo así como de ir de lo finito a lo infinito. La experiencia cotidiana es transfigurada por una presencia infinita, ¿no? Y que a mí además me parece, claro, ya es por formación soy filósofo, ¿no? Entonces se me va la cabeza con estas cosas, ¿no? Pero veo esa cosa de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que claro, dice esto de que en todo ser se puede rastrear la bondad, y la bondad es un nombre de Dios, por así decirlo, ¿no? Y eso todo ello, sea uno, o sea, tu forma digamos, de predicación, que de alguna manera lo es también, o de apostolado, sí, se podría decir, sí, pero no contiene un gramo de fanatismo, de ninguna de estas cosas que hacen que uno pueda decir, un libro religioso, esto no me interpela, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. Si uno tiene ese fondo personal, lo que se ha, digamos, formado en un mundo que al revés está casi penado, ¿no? Entonces, muchas de las bellezas de esa forma de vivir, ¿no?
se han perdido, la complejidad se ha perdido, y me parece que en tu libro, bueno, ya he hecho una especie como de catálogo, no lo voy a... No, a lo mejor yo interrumpí lo que ibas a hacer, Gonzalo. No, si es que esto tiene mucho menos interés de las cosas que tú estás diciendo, pero es más bien para pincharte para que tú digas, porque ya vieron que explica su libro mucho mejor que nadie, ¿no? No, es que, miren, en realidad ya es la tercera vez que hago esto. Me tocó presentar el libro por primera vez en Santo Domingo, en la Feria del Libro. Y después me tocó dar... ¿La Dominicana? Sí, la República Dominicana. Y después también fui a la Feria del Libro en Guadalajara y lo presenté allí. Y entonces ya como que hay un poco de práctica sobre lo que se tiene que decir, lo que no se tiene que decir. Pero sí, miren, en la época medieval, todo artista tenía que ser un artista religioso. O sea, estaban comisionados. O pintabas o escribías prácticamente de Dios, o no escribías o no pintabas. Entonces era la cultura, pero era una cultura impuesta a la fuerza. Nos hemos ido completamente al opuesto, donde ahora ya ni se habla de Dios. El que habla de Dios es un descerebrado, un fanático, un supersticioso. No, hay poder detrás de la fe. O sea, y poder razonar. No estoy hablando de simplemente poder político o cultural. No, hay un poder donde se tiene que razonar, se tiene que concluir. O creo o no creo, y por qué no creo. Entonces, hemos sacado a Dios completamente de la cultura. No podemos ya escribir sobre Él porque de repente ya es superstición. Pero tampoco la verdadera fe y la religión no se impone. Está haciendo calor, ¿verdad? Sí. Lo puse esto a 18 grados, pero a lo mejor, a ver, lo voy a poner a 14, a ver. Bueno, ahorita ojalá, a ver, vamos viendo, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, o sea que se ha ido al polo opuesto, ahora ya ni se ve. Entonces es otra manera de traer a la fe, a Dios, a la cultura, sin imponerla. O sea, simplemente proponerla y al que le toque el intelecto, al que le toque su alma, entonces ese es un camino a seguir. Pero no existe ni la opción, porque no la hay, porque no se escribe, o los que lo escriben que son libros, digamos, doctrinales, devocionales, no es arte. Y en el arte también tiene que haber esa voz donde se la presentemos a los jóvenes y que ellos digan, no me conviene, está bien, porque el Todopoderoso no se impone, a la fuerza no nos hace hacer nada, es por nuestra voluntad, pero siempre y cuando se nos dé esa opción. Tú lo dices ahí, ¿no? Sí, exactamente. El chamusco, ¿no? Exactamente, sí. Miren, aquí hay otro que voy a compartir con ustedes. Todos tenemos nuestras pruebas, incluso la primera prueba de Santo Toribio. Acuérdense, en la primera parte habla el Dreamer, en la segunda parte habla Santo Toribio. Entonces, él está hablando de su primera prueba para ir al seminario, para ser sacerdote. Y todos pensamos que ser guapo, ser bonita es algo bueno, pero en este caso era como algo en contra de él, porque era guapo. Entonces, no, tú estás muy carita. Tú estás muy guapo, no debes ir al sacerdocio. O sea, eso era como algo negativo en contra de él. O sea, él tuvo que comprobar. Y aquí lo pongo como por medio de un poema. Dice, ¿quién es Jesucristo para ti? Tenía 11 años cuando quería ingresar al seminario. Tanto mis padres como el párroco de Jalostotitlán, cuyo nombre por respeto a su memoria no voy a mencionar, tenían sus dudas. Mis padres pensaban que era demasiado joven e inocente para vivir lejos de casa, primero en San Juan de los Lagos y después en Guadalajara. El sacerdote no estaba seguro de mi llamado porque a su parecer era demasiado buen mozo. Otra manera de decir que guapo. Exactamente. Para indagar más sobre mi vocación, me cuestionó, ¿quién es Jesucristo para ti? En ese momento me sorprendió la pregunta y me quedé estupefacto.
Medité a solas y como respuesta nacieron los siguientes versos que recité a mis padres y al sacerdote. Después nadie dudó de mi llamado. Al contrario, todos me apoyaron. Mi padre, que era mi mayor detractor, hasta vendió un terreno a don Tranquilino Ramírez Martín para costear mis estudios en el seminario. Esa es la parte narrativa. Aquí viene el poema. Ese es el único caligrama que hay en este libro. ¿Qué es un caligrama? Es un poema que tiene una figura. Por ejemplo, si yo quiero hablar de, qué sé yo, de París, le pongo una Torre Eiffel. O quiero hablar del amor, o pues le pongo un corazón, las palabras en forma de corazón, o una flor. Bueno, ¿qué piensan que sería el caligrama aquí? La cruz. Exactamente. Entonces, ese es el caligrama. Está en forma de una cruz. Y hace la pregunta, o sea, hace la pregunta otra vez porque se le hicieron a él. ¿Quién es Jesucristo para mí? Él es la salvación, sabiduría y potencia que como, bebo, respiro, siento, pienso y vivo, y el amor que quiero recibir y dar. Y ese es el caligrama. Ahí está. Entonces, acuérdense, no es Juan el que está hablando, es Santo Toribio el que está hablando. Entonces yo me tengo que meter en su mente y más o menos descifrar, ponerme los zapatos de él, como dicen, para poder escribir, recitar, bueno, poder pensar, sentir y después recitar poemas como él. Voy a leer el último y después terminamos, ¿sí? Desde luego puedes leer otro. Termino con este porque este viene de otro poema. Este poema a mis profesores les caía tan cursi. Y en verdad que a mí fue el poema por el cual en la universidad yo empecé a amar la poesía. A ver si se los encuentro. Es un poema de Becker. De Gustavo Adolfo. Sí, de Gustavo Adolfo Becker. Yo no sabía cómo, pero la poesía me empezó a interesar, obviamente. ¿Qué dice el gran filósofo Ortega y Gasset? Yo soy yo y mis circunstancias. O sea, ¿qué son? En inglés que dicen my what? My genes and my environment. O sea, mis genes y mi medio ambiente. Lo dice más elocuentemente Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, pues, joven de 14, 15, 17 años, pues, ¿qué escuchaba? Pues música grupera. Yo no pertenecía a la alta clase social, entonces es lo que buscaba, es lo que escuchaba. Me acuerdo que escuché una canción de Los Terrícolas. No sé cuáles son Los Terrícolas. El Plebeyo. El Plebeyo, y dice más o menos así uno de los versos que nunca se me ha olvidado. El amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robar me quieren la fe del corazón? ¡Wow! Yo cuando escuché eso por primera vez, estaba impactadísimo. Y eso realmente fue lo que despertó en mí lo de la poesía. Ya en la universidad, para mí esa era la noción de poesía, algo romántico. Y por primera vez que leo lo de Becker, a mí me impactó. Y a mis profesores les parecía que era una poesía media cursi, baratona, o sea que de la muchedumbre, y para mí, a mí me encantaba. Miren, ahí les va. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mí tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Tú me lo preguntas. Poesía eres tú. A mí me pareció de lo más bello, aunque es cursi, romántico, me valía un gorro, me encantó. Pues esa idea viene con este poema. Y digo, a veces no tiene que venir de la obra de Hamlet, de Shakespeare, o de Rousseau, de lo más sofisticado. Puede venir del pueblo. Y le puede tocar, sí, le puede tocar uno
los hilos del alma. ¿Cómo no? Este poema se dice, eres un poema de Dios. Entonces, con esa idea, yo me lo transformo en otra cosa. Dice, muchos leen el libro del Génesis literalmente. Creen que Dios creó al mundo en 7 días. Para mí, esta revelación no es una verdad empírica, sino teológica, que refleja su magnificencia y poder creador de una manera poética. En este caso, Dios es un poeta y nosotros sus poemas terrenales. ¿Quién es poesía? Dios. Pues ya eres tú, todos nosotros. Aquí les va el poema, o sea, ahí viene el poema. Eres inspiración divina de Dios, aliento bendito que sale de su boca, su poema ambulante en la tierra. No busques la aprobación de nadie, pues el Rey del universo te acepta tal y como eres. No tienes que intentar ser, porque ya eres su hermosa creación de amor. No dejes que el miedo te encadene. Baja los muros de tu orgullo. Vístete con la toga de la humildad. Deja que Jesús te lave los pies y se deleite en ti. Así podrás decir, yo creación, adoro a mi Creador. Nada o nadie, ni yo mismo, me puede separar de Él. Que mis versos resplandezcan la vida de los demás. Mi rima armonice tu cuerpo, mente y alma. Y mis metáforas revelen la cara de Jesucristo. Atrévete a decirle a Dios Padre, con tu arte me enseñaste a amarte. Soy un poema de Dios. O sea, no solamente yo, cada uno de nosotros. Entonces, ¿suenan religiosos? Pues es natural, porque ¿quién los dice? Santo Toribio, no es Juan. Entonces, yo tengo que poner en los labios de este personaje cosas que realmente él dijera. ¿Qué tal si le pongo allí un verso medio pornográfico? Pues no, porque eso ¿qué? No, ahora, si fuera un criminal, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero este es un santo, alguien que dio su vida por lo que cree. Entonces, tiene que concordar lo que escribo con la vida de esa persona para que sea creíble. En la literatura decimos para que sea verosímil, o sea, para que se crea. Porque no es congruente si el personaje es de una manera y lo que dice o actúa es de otra manera. Aquí va de la mano. Y luego, como la transfiguración que haces en todo este ciclo poético, acaba resultando, y aparece manifiestamente así, que Santo Toribio es el Santo Coyote. El Santo Coyote también, exactamente, el Santo Coyote. Sí. Entonces, todo esto que tú estás diciendo, dices, para hacerlo verosímil lo mantengo ahí, pero hay que recordar que Santo Toribio al final es el Santo Coyote. Claro. Y que muchas de las canciones que hoy, por ejemplo, alguien podría hacer infundido por algo así como el pensamiento de Santo Toribio, pero convirtiendo ya en el de Santo Coyote, seguramente lo tenemos mucho más cerca de lo que imaginamos, ¿no? Y es algo que es parte de lo que cada uno de nosotros ha oído en una radio o lo que sea, claro. Pero con esa guía, ¿no? Que a mí me parece que es otro de los elementos que tú logras, digamos, hacer muy verosímiles con tu libro, ¿no? Fantástico. Pues muchas gracias. Muy logrado. Miren, son exactamente las 8:04, no quiero exceder su atención, su paciencia, su bondad. Vamos a finalizar aquí. Yo solamente les quiero expresar mi eterno agradecimiento por estar aquí. Es mi primer libro. Tenemos libros disponibles por si les interesa. Y si no tengo un cuentito, ese se lo regalo, se lo pueden llevar. Es para el siguiente libro. Muchos de ustedes ya lo tienen. Y el que no lo tenga simplemente me aprovecha y yo con gusto le doy este cuentito. Pues sin más, muchísimas gracias. Y bueno, como dice otra vez, se me está olvidando el nombre del filósofo, pero ahorita se me no, aparte de Ortega, y esto es anticipando alguna pregunta.
Nietzsche, más allá del bien y del mal. Cuidado cuando trates con monstruos, porque te puedes convertir en un monstruo tú mismo. Lo estoy parafraseando, no citando. Este libro en sí está proponiendo que los dreamers, los indocumentados, somos seres humanos que valemos la pena, que somos hijos del Creador, o también somos hijos de la evolución, ya sea de una postura religiosa o de una postura humanista, valemos. Este país nos necesita. Así que, de veras, muchísimas gracias, bendiciones a ustedes. Concluimos aquí. Muy bien. Ahora, siempre hay preguntas. Podemos hacer dos cosas con las preguntas. Si quieren hacer alguna ahora en este ambiente como más íntimo y tal. Claro. Y luego tenemos las puertas abiertas para un vino y unas cositas de comer, que también es una forma de que se te acerque. Como ustedes gusten. Podemos como hacer un foro así de preguntas. Quien se le antoje hacer una pregunta, adelante. Sí, ahí hay vino. Bueno, en términos, tu libro está entre discursos seculares y discursos religiosos. Cuando empezaste a escribir este libro, ¿quién era tu audiencia que te imaginabas? ¿Quién iba a ser la audiencia? Porque en cierta forma, la gente religiosa que yo conozco, no estoy del todo seguro que le va a interesar ciertos temas, y a la gente más secular, quizás ciertos poemas, ciertos cánticos religiosos quizás también se puedan interpretar como estás pregonando, ¿verdad?, la palabra. En verdad que a veces yo no pienso en público cuando escribo. No pienso quién me va a leer, o me va a leer el intelectual, el crítico literario, o me va a leer el pueblo, o me va a leer un joven. Yo lo que intenté recrear es algo como de esperanza. A lo mejor era durante la pandemia, se gestionó allí, veía como muchos de mis estudiantes estaban batallando y veía ese patrón una y otra vez. Los que tienen fe batallan mucho, sufren mucho, pero pueden sobrepasar ese obstáculo, esa resistencia. Y como institución pública, como institución intelectual, a veces la perdemos. Y la perdemos también por nuestra, digamos, vida nocturna. De ir a los bailes, centros nocturnos, las chavas, el vinillo por ahí. Y entramos en dicen que la confirmación es el último rito que reciben los católicos, porque ya entrando a la universidad se les olvida todo eso. Entonces era pensando en aquellos que sí continuaban, que les daba este poder de resistir, depresión. Estaban deprimidos nuestros estudiantes, estaban desesperados. A muchos perdían trabajo, así como perdían familiares, muchos se murieron. Y veía ese patrón. Aquellos que tenían fe venían a mi hora de oficina, a veces lloraban, se quejaban, pero después poco a poco se iban recuperando. Aquellos que no tenían esa fe en qué apoyarse, yo los veía más mal cada día. Entonces de allí se inspiró, sin pensar en un público, simplemente, no sé, empezó a salir. Es más, yo estaba escribiendo en otro libro, el otro libro lo tuve que dejar porque ya no podía continuar, tenía que terminar este. Y bueno, sí, perdón. Perdón, sí, no, ahora sí, me ha dejado picada, sí lo quiero leer. Como alguien que también vino acá, bueno, diferente la experiencia porque soy centroamericana, salvadoreña, y hay un contexto y un bagaje histórico distinto a la tradición chicana o mexicana. Pero la pregunta más concreta es si ahora lo has leído con estudiantes y si se ha dado un diálogo con estudiantes. Porque nuestra generación como dreamers, antes que el término dreamers fuera catchy, ¿no? Hay ciertos matices que si bien la experiencia tiene muchos puntos de contactos y resonancia con los dreamers y lo que está pasando ahora, también fue un poquitito diferente. Claro. Entonces, claro. Simplemente me pregunto cómo se vería esa conversación y si se ha dado, si nos compartes un poco. En verdad que no se ha dado, solamente han sido en foros como este, porque desafortunadamente en donde yo enseño, bueno, es como de mal gusto que un profesor meta sus propios libros
no se ve bien, no se ve bien. Entonces, a menos de que fuera como en un foro de estos donde ya la han leído, entonces entrar en un diálogo, una discusión. De lectura. Sí, exactamente, un grupo de lectura, exactamente. Pero para Santo Toribio incluso es relevante para los centroamericanos, porque hay incluso... Deberíamos hacer esa lectura. Sí, exacto. No, a lo que voy es que algunos centroamericanos son los que afirman que les ha sucedido esto. Y han ido a Santa Ana de Guadalupe a hacer su manda. De vuelta, ¿no? Claro, sí. El último poema es el último que no está atribuido a Santo Toribio. Es de una madre. Y incluso el estilo no es tan refinado como el de Santo Toribio. Es una madre que la ayudó Santo Toribio a cruzar. Entonces, él regresa, pero ahora a pedir por su hija, que está sufriendo de anorexia. Sí. Así que... Pues muy bonito. ¿Y de algún modo con esa especie de traslación hacia el Santo Coyote? De algún modo es ya el primero de un poemario que podría ser la reversión, digamos, de todo eso al tiempo del Santo Coyote, ¿no? Sí, bueno, se le conoce como Santo Coyote, incluso también Santo Pollero. Santo Coyote, exactamente, sí. Pero para contestar tu pregunta concretamente, no se ha dado esa bella experiencia. Me gustaría, para que incluso los jóvenes son los más sinceros. Y me iban a decir, mire, profe, y así voy a usar sus palabras, este poema no valió madre, no me gustó. Así me dijera, sí está toda madre, está padre, me gustó. No es por miedo, simplemente no se ha dado. Ojalá que se diera, porque allí en verdad es cuando uno, le bajan los humos los jóvenes en primer lugar y entras en una conversación sincera. O sea, no se ha dado, pero yo añoro el día que se dé. Don Francisco. Pregunta, Juan. Creo que sería muy interesante que explicaras un poco la evolución de Santo Toribio, en cómo se convirtió en mártir de la inmigración, porque originalmente no era eso para nada. Claro, no lo era. Era simplemente un mártir. ¿Verdad que la evolución se dio por sí sola? No se lo fabricó nadie. A Santo Toribio obviamente se conoce como un mártir de la guerra cristera. Era una guerra entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica. ¿No? Exactamente, se estaban peleando por el poder del pueblo. El gobierno tenía cierto plan social para México. Pero ese plan social era muy socialista, por no decir comunista, donde hacía a Dios a un lado. O sea, no existía en ese plan. Mientras que la iglesia decía, no, pues ¿cómo es posible? Entonces usaba el púlpito para hablar en contra del plan del gobierno. El gobierno creo que, obviamente es fácil decirlo esto, retrospectivamente hizo un gran error. Con todo su poder podía imponerle a la iglesia muchas cosas. Pero le puso una condición. Si tú celebras el culto, misa, etc., a pena de muerte. Entonces, muchos murieron. Muchos sacerdotes renegados. Así pasa. Se le veía como a un hombre, un sacerdote, digamos, renegado. Realmente no es canonizado hasta el 2000. Y después otra vez, la fe de las personas afirman que en la frontera los ayudaba a cruzar. De allí empieza a tener un gran reconocimiento entre el pueblo indocumentado, tanto mexicano como algunos centroamericanos. Y en 2000 Juan Pablo II lo canoniza y se convierte en el santo patrono de los inmigrantes. Y esa es más o menos la evolución de Santo Toribio, de ser un cura mártir a un santo, al santo patrono de los inmigrantes. Sí. Bueno, más que la pregunta, número uno es un agradecimiento por pensar siempre en la comunidad inmigrante, que hoy en día pues está siendo muy atacada, como ya sabemos. Ocupamos más escritores que se preocupen por ese ambiente. La pregunta sería, debe de tener un valor para escribir un libro porque toma tiempo, es algo que muy desgastante.
Pero ¿cuál es el sueño de Juan con este libro? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? No sé, que inspira a algunos jóvenes o adultos a repensar su fe. No es obviamente un libro que intenta indoctrinar a aquellos que ya la tienen, que la fortalezca, aquellos que a lo mejor se alejaron, que empiecen a reformular, a cuestionar, a reflexionar sobre su fe y saber que, el discurso para mí científico no me convence. No, yo no soy una cadena de accidentes desde el boom hacia acá. No puedo creer en tantos accidentes, millones y millones de accidentes. Para mí es más fácil creer que hay un ser supremo y que lo ha diseñado todo. Entonces, ese tipo de reflexión y que este Todopoderoso no se impone en tu vida. Tú lo tienes que aceptar. Entonces, a lo mejor esa chispita en el intelecto, en el alma de las personas, esa es la meta. Simplemente cuestionar y ya cada persona va a hacer su decisión entre creer o no creer. Y si decide no creer, está bien, es su decisión. Dios no es un imponente, no se le impone a nadie. Por eso tenemos que nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, y al final de cuentas tenemos nuestro cerebro y decidimos si creemos o no creemos. Esa es la meta, ser el catalista, qué sé yo, una chispa para que se cuestione la persona y que llegue a esa conclusión. Excelente. Ahí. El mensaje, Juan. Veo en tu esfuerzo y la dedicación que es presentar el mensaje y como lo acepte uno, como acepte el libro, es cuando va a cambiar uno su forma de ser a ayudar a otros. Exactamente, ese es. Porque el arte es así. El arte, dice otra vez Shakespeare, estoy usando a Shakespeare otra vez. The beauty is in the eye of the beholder. O sea, la belleza está en la pupila de cada quien. Entonces está la decisión en nosotros en ver este discurso de amor que manda a su hijo a morir por nosotros. Y wow, soy tan especial, yo siendo una porquería, pero de verdad soy tan especial. Bueno, porque sí, mira, y poco a poco ese discurso te va envolviendo, te va poco a poco, convenciendo de que sí existe un amor que todo lo puede transformar incluso uno mismo. Así, Sergio, a ver. A través de su diálogo que han tenido y hablando a usted de la dignidad cultural, de la dignidad de las prácticas, recordé otro momento aquí en California, bajo la proposición 187, la proposición que anticipaba bastante sentimiento antiinmigrante. En ese entonces se publicó un libro polémico por el méxico-americano Richard Rodriguez, Hunger of Memory. Y básicamente postula la noción de que los inmigrantes tienen que dejar ciertos aspectos culturales, inclusive los lingüísticos, para tener más éxito académico y a la vez tener más éxito en este país. Adaptación darwinista, ¿no? Exactamente, y a través del diálogo que están teniendo me estoy recordando que lo que tu libro está proponiendo es algo muy diferente, que en vez de un tipo de abandono es reconocer la dignidad de esas prácticas, reconocer la dignidad de esas prácticas. A mí me gusta Richard Rodriguez, no es una crítica en contra de él, pero al momento fue lo que básicamente en ese libro, a ese momento, obviamente Richard Rodriguez continuó y la gente se olvida, pero en ese libro, en ese proyecto, fue lo que gestionó, fue su propuesta y lo diferente que estás proponiendo consciente o inconscientemente en el libro. A través de su diálogo se me vino solamente. Es que miren, si perdemos nuestra cultura, si perdemos nuestro idioma, es como perder nuestra identidad. O sea, yo se lo decía a mis hijos, mira, si tú no puedes hablar con tu abuelito, con tu abuelita en español, vas a perder mucho, hay mucho conocimiento. Nuestros ancestros tienen mucho conocimiento. Y los abuelos son otro tipo de educadores. Cuando somos papás estamos paranoicos, somos súper estrictos, dogmáticos, queremos que se hagan las cosas y ya, y así de esta manera. Los abuelos son bien relajados,
con esa paciencia divina que... No, de veras. Yo ay, ¿dónde estaba este papá o esta abuelita que me estaba creando a mí? No, muchacho cabrón, así se hacen las cosas. Y con los míos, con mis hijos, con toda la paciencia. Danielito, Jessica. ¿Qué pasó aquí? Entonces, mucho de eso se pierde, en verdad. Y a veces uso estas palabras para enfatizar lo que es nuestra cultura. Miren, vamos a terminar. En nuestra cultura popular también hay mucha sabiduría. Y no solamente es intelecto, pero también es la experiencia. Ya pasamos, por decir así, un rato de Cristo, ahora vamos a pasar un rato de pisto. Cristo y Cristo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que Dios me los bendiga.